Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi Escorpio, ya estamos aquí un año más. Feliz año, Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo y hoy trabajaremos con la bola de cristal. Escorpio, en el trabajo, ¿tienes dudas de algo? Sientes que algo está como hermético, como oculto. Se te irán aclarando las dudas, Escorpio, ¿vale? Dentro de unos 15, 20 días aproximadamente. Mantén la calma, si te lo digo. Escorpio, que no estáis trabajando. Mira, aquí dicen, tú tienes la oportunidad de ir a un lugar donde supuestamente tú vas a trabajar y demás. Mira, antes de hacer ese desplazamiento, Escorpio, asegúrate bien de esto, porque hay algo que a mí no me cuadra. Así que yo te diría, asegúrate bien de esto. No obstante, si tú te aseguras de esto, Escorpio, y ves que no es real lo que te están diciendo, yo te diría, Escorpio, que vas a tener otras noticias de trabajo, ¿bien? Escorpio, que tenéis un negocio. Hay algo que dicen que tiene que llegar, algo que no se ha gestionado bien y que tiene que ver con el exterior. Entonces, esta noticia de esa mala gestión, como por así decirlo, pues tiene que llegar. ¿Qué pasa? ¿Que esta noticia te trae problemas en tu negocio? No, simplemente te lleva a cortar con eso del exterior, ni más ni menos. Tú seguirás con tu negocio, ¿bien? Seguimos, Escorpio, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Respecto a tu economía, has estado luchando, Escorpio, intentando tomar decisiones antes de dar un paso de firmar algo. ¿Por qué te ha costado tanto tomar esta decisión? ¿Por tus valores o por tu manera de ser? Dicen. Entonces, finalmente vas a realizar esta firma y vas a recibir algo que a ti te pertenece. Escorpio. Seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio. Comenzamos con los que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteros. Hace poco se ha acercado alguien del pasado o algo por el estilo. Tú has tenido noticias de una persona del pasado, ya sean intensas, menos intensas. Pero esto te ha valido de algo, Escorpio. Te ha valido para darte cuenta, y si no ha pasado, va a pasar, para darte cuenta que ya no hay ningún tipo de sentimiento, ni bueno, ni malo, ni nada, ¿no? Entonces, esto es positivo para ti. Pero, Escorpio, aparte de todo esto, en tu vida sentimental, tú tienes que tomar ciertas decisiones contigo mismo. Dicen que tú debes de tomar decisiones contigo mismo, que tú podrías estar con una persona perfectamente, pero que como tú no estás bien contigo mismo, tampoco quieres estar en una relación estable. O sea, a ver, voy a explicarlo bien. A lo mejor sí quieres estar, o piensas que sí quieres estar, pero cuando estás en ese momento siempre hay algo que te echa para atrás, ¿no? Vamos a ver qué más, Escorpio. Voy a decir que para muchos de vosotros lo que sí sale, Escorpio, que estáis solteros, es unas comunicaciones con una persona o el intentar acercarse a una persona, pero que esta persona tiene pareja, ¿vale? Esta persona a mí me aparece con pareja. Vamos a seguir, Escorpio, que estáis solteros. Ilusiones ocultas, para muchos de vosotros. Ilusiones ocultas.
Cuidado aquí. Y voy a decir por qué. Porque, mira, a veces estas cosas se pueden controlar, pero a veces no. Y si no se puede controlar, ya pasamos a un sentimiento, ¿vale? Y si pasamos a un sentimiento en una relación oculta, es cuando verdaderamente se sufre. Así que cuidado con esto. Vamos a ver, ¿qué más? Escorpio, que estáis solteros. En tu destino, claro que hay una persona predestinada, o sea, eso está clarísimo. Pero hay tantas inestabilidades en tu interior que siempre ves algo, o te dejas llevar por otras personas, o algo pasa que no das un paso más. Y en este caso eres tú, Escorpio. Pienso que te dejas llevar por otras personas, ¿eh? Pienso que te dejas llevar. Vamos a seguir. Escorpio, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Tengo que decir que estáis, os habéis dado una nueva oportunidad o algo por el estilo, ¿no? Pero aún así, en esta nueva oportunidad, dice, existen dudas. Existen dudas. Yo no sé si es que queréis hacer un cambio y este cambio, como que siempre hay algo que se corta o se paraliza o algo por el estilo, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con este cambio. ¿Quién corta este cambio? Alguien victimista. La persona que corta, que corta este cambio, que paraliza este cambio, que vosotros deberíais de haber hecho ya, dicen, es una persona victimista. Finalmente se va a hacer, porque ya llegará el momento en el cual os daréis cuenta que, o el que se tenga que dar cuenta, ¿vale? Que es uno en concreto. Que es el momento de hacer el cambio, que uno no puede estar limitado, no puede limitar la relación porque otra persona actúe a su beneficio propio, ¿vale? Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Vais a tener noticias más adelante, muchos de vosotros, que serán noticias bastante positivas de algo que ambas partes habéis estado buscando durante mucho tiempo, ¿vale? Esas noticias van a llegar y debéis de encontrar los dos, no tres están sobrando aquí, dos, tenéis que encontrar ese equilibrio, y para encontrar ese equilibrio es necesario ese cambio que en su momento se propuso. Bien, Escorpio, vamos a seguir. Escorpio, casados, es en convivencia y novios. Ya uno de los dos, dicen, ya uno de los dos se da cuenta del estancamiento y por dónde proviene el estancamiento este, ¿no? Entonces, esto es como escuchar de verdad lo que siempre se ha escuchado. Ahora sí se escucha. O sea, tú sabes cuando una persona no se quiere dar cuenta de las cosas, que por mucho que las escuche, no se da cuenta, o tiene el oído selectivo. Bueno, pues esa selección de oído, dice, queda atrás. Y se llega a dar cuenta a que es como
como darse cuenta de, es como decir, por no querer ver la realidad de las cosas, he estado como en un desaliento, en un desasosiego, o en una soledad o algo por el estilo. Y esto yo voy a decir que es positivo para la relación, ¿bien? Porque a partir de esto se van a dar los cambios que vosotros necesitabais, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Nosotros mismos a veces, con las decisiones que a veces no, siempre, con las decisiones que tomamos, estropeamos o embellecemos muchas cosas. Este es el mensaje que te dan. Cuidado con las acciones. Cuidado con las acciones. Vamos a seguir, Escorpio, seguimos con tu salud y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial, Escorpio. Dolores de cabeza, Escorpio. Dolores de cabeza, inflamación de piernas, bien. Y dicen que muchos de vosotros debéis de cambiar algún hábito importante, ¿eh? Pero como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu mensaje general y ahora vamos a trabajar también con la bola de cristal. Escorpio, aprovecha los cambios que tengas que hacer o que se avecinen en tu vida. Aprovéchalos, no temas, avanza. No temas que emprendas un camino y no salga bien, porque el que no salga bien siempre es un aprendizaje, Escorpio, o es algo por lo que tienes que pasar para llegar a tu destino o a tu triunfo, Escorpio. Vamos a seguimos, Escorpio, con otro mensaje que quiero darte. Abre bien los ojos, atención a tus sueños en estos próximos días, Escorpio, porque vas a tener noticias de un ser querido tuyo. Bien, algún ser querido tuyo tiene algún mensaje para ti o está intentando o ha intentado darte algún mensaje, Escorpio. La letra D, la letra C está marcando mucho, la D y la C. Me muestra mucho sus manos, esta persona. Me muestra mucho sus manos. Quizás sea algo en concreto que quiera que sepas para que identifiques a esta persona. Sus manos, muestra sus manos. Oye, pero esta persona a ti te habló ya, hace unos días atrás. Esta persona a ti te habló, Escorpio. Si me muestra con algo, con una parte de su cuerpo, o algo algo en una parte de su cuerpo, o sea, en el lado derecho de su cuerpo, dice con mucha luz, algo como con mucha luz. Yo veo a esta persona con esa parte derecha de su cuerpo con mucha luz. Vas a soñar dentro de poco con esta persona, Escorpio. Vas a soñar, ¿eh? Tiene algo que decirte, quiere comunicarse contigo, Escorpio, ya me contaréis. Escorpio, te voy a dar un número, el número 18 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que nos vemos en el próximo vídeo.